hechos sorprendentes que naturalmente no podrían haber ocurrido jamás. Quiero contarles algo tremendo que me pasó. Mi tío es diabético y le estaban por cortar el pie a causa de un golpe que tuvo. Pedí oración el sábado y el domingo. Estuve escuchando y siguiendo el programa, y cuando usted comenzó a orar por sanidad, yo lo acompañé y respaldé esa oración. Mi tío tiene más de 50 años y lo único que hacía era llorar. Sin embargo, al otro día, amaneció contento y tranquilo. Cuando los doctores fueron a verlo para hacer la cirugía, lo revisaron, le hicieron otros estudios y le dijeron que la infección que tenía se estaba reduciendo, que no estaba tocando el hueso y que no iban a cortarle el pie. Yo le dije a mi madre, yo tengo fe que Dios va a hacer el milagro. Hoy ya está en su casa y todos contentos para la gloria de Dios. Tremendo testimonio, ¿eh? Tremendo. Y aparte los testimonios que tienen son buenos, son los testimonios que involucran a la medicina, porque son ellos los que pueden comprobar el estado anterior y el estado posterior a la petición y a la oración de los creyentes. Porque a veces pasa que nos entusiasmamos y creemos que ocurrió un milagro, y la gente deja su medicación y demás, pero necesitamos la confirmación de la ciencia para que nosotros estemos seguros, sus hijos, la familia, el entorno y los amigos también seguros de que, bueno, ocurrió algo sobrenatural, ¿no? Vamos con otro testimonio. Dice, doy gracias a Dios por haberlo escuchado a usted en una prédica en la 103.9 en Santiago del Estero cuando estaba por quitarme la vida. Yo estaba perdido en el consumo y venta de drogas y en la delincuencia. También era barra brava, pertenecía a un grupo. Iba por la ruta sin rumbo, con un arma. Ahí escuché su prédica y sin conocer que había un Dios, empecé a llorar hasta que terminó la prédica. Luego hice la oración de aceptar a Jesús y Dios me hizo libre en ese momento de todo. En ese día empecé a buscar la iglesia y la encontré. Ya hace 5 años que estoy en el ministerio Hijos del Altísimo Santiago del Estero. Tremendos testimonios del obrar de Dios, porque cuánto cuesta a veces al Estado sacar a una persona que está en una mala vida, en una vida de delincuencia, y inútilmente intentan, ¿no? Con psicólogos, el sistema carcelario, convengamos que en ninguna parte del mundo funciona. La gente que comete un delito prácticamente está condenada a volver a repetir el error y cada vez ahondar más en la caída, ¿no? En la profundidad de su error. Pero Dios tiene ese poder. Que no lo hace un hombre, él puede estar seguro de que yo no lo llamé, no creyó en mí y bien hace, tiene que creer en Dios, en su palabra, y él experimentó un obrar genuino de Dios. Nadie lo sugestionó, nadie lo empujó, nadie le hizo caer oro del cielo ni piedras preciosas. Él conoce el toque de Dios verdadero y eso nunca nadie se lo podrá quitar de su vida y será una inspiración para su fe y la de los suyos. Otro de los mensajes que recibimos dice, toda mi niñez sentí que necesitaba a Dios, y Él siempre estuvo conmigo. A mis 19 años me tiré al río que venía creciendo. Sentí que me tenía que tirar, pero algo me rescató de las aguas y aparecí por la orilla. Ahí sentí miedo y no volví al río. Pasaron los años, tuve a mi hija y cuando ella tenía 8 años enfermó. Pensé que la niña moría, pero Dios, que es tan grande, apareció de nuevo y me devolvió a mi hija. Le doy gracias a Dios por recibirme, porque Él es nuestro Padre y nos ama por sobre todas las cosas. Cuando pensamos que ya no hay lugar para nosotros, es cuando Dios aparece. Fíjate que Él tuvo un intento de suicidio, pero sí, hay muchos. ¿Cuántas veces? Escuchado, tenemos un testimonio de un varón que se tiró de un puente alto, ¿no? Y todo un testimonio impresionante porque sintió que alguien lo sacó. Además, esas cosas inexplicables que era un río muy torrentoso, no era un río así nomás, era un río, imagínense, la profundidad del río, la correntada del río, que no hay forma de salir. Además con
la inercia que venís desde Era una muerte segura. un puente de ¿cuánto? 40 metros aproximadamente se tiró. Entonces también sintió, Dios le habló, Dios lo rescató. Bueno, ese es el obrar de Dios. Lo bueno es que la gente pueda entender que Dios de una u otra manera te va a hablar. Hay gente que dice, yo quiero que me hable en forma audible, que me hable aquí y allá. No, Dios tiene un trato personal con cada uno. Y uno va a ser, uno mismo va a entender cuando detrás de un hecho esté Dios. Porque vos no se lo vas a poder atribuir a la casualidad o a nada más. Además, después el resultado final no es que te caíste al río y después caíste en las drogas. Después de eso hay un cambio, hay algo que surge en tu corazón, el deseo de buscar, y te encontrás con la palabra, aceptás a Cristo, le entregas tu corazón y tu vida cambia para siempre. Ese es el obrar de Dios. Este otro mensaje dice, Dios hizo un milagro en la vida de mi hijo. Él sufría de ataques de epilepsia y solo yendo a las cruzadas de milagros del pastor fue sano. Ya no tiene más ataques y no toma más las pastillas, gracias a Dios. Impresionante, ¿eh? Solamente yendo a las Solamente cruzadas. yendo a las cruzadas. A mí me gustaría que algún día él le cuente a la gente si alguien lo empujó. Que le cuente si algún día alguien lo hizo pasar al frente, lo tiró al piso, lo volvió a levantar, lo volvió a tirar. Como se hacen muchos espectáculos de estos donde la gloria no es de Dios, la gloria es del hombre, que intenta hacer un despliegue de un poder que no tiene, porque el hombre no tiene poder. Nosotros invocamos a Dios y Dios te puede respaldar si sos una persona que busca a Dios. Y cuando no tenés respaldo de Dios lo inventás para convencer a otros. Pero esto es algo genuino, él lo está viendo, su familia, su entorno. No toma más medicación, la epilepsia se fue. Lo imposible para los hombres se hizo posible para Dios. Yo era alcohólico, me tomaba una damajuana de vino casi en un día y medio. Pero por gracia de Dios, hace 4 meses no pruebo un trago. Hoy reconozco que era un inconsciente, porque también manejaba ebrio. Hoy me doy cuenta cuánto me quiere el Señor, porque nunca tuve un accidente. Era chofer de colectivo, y hoy me da vergüenza lo que hacía. Doy gracias al Señor por guardarme. Ya no tomo más. En esta cuarentena comencé a escuchar la radio y mi vida cambió. Impresionante, ¿eh? Impresionante que Dios te haya traído a sus caminos y te haya libertado. ¿Cuánta gente? Bueno, de más está decir, todos sabemos, hay grupos de apoyo para personas alcohólicas y hay gente que le cuesta años, horrores. Y muchas veces es cuestión de tropiezos, levantarte y caerte, pero cuando te levanta Dios, nadie te va a poder voltear fácilmente, a no ser que vos decidas un día abandonarle. Pero si mientras te mantengas en Dios, la Escritura dice que aquel que ha sido engendrado por Dios te guarda y el maligno no te toca. ¿Nos vamos? Nos vamos.